La historia de Anelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada, Hablamos del año 1960, cuando en el convento movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir cada relato con nosotros. El día de hoy, les quiero compartir la segunda parte de La hija del vampiro. Sin más preámbulo, les dejo con el relato. Recuerden que el uso de audífonos es sugerido para una mejor experiencia. Apagar la luz, subir al volumen y disfrutar. Esto es, Hablemos de terror. Bienvenidos. La abuela terminó su té en silencio, sin alzar siquiera su mirada. No tenía intenciones de interrumpirla, pero mis manos comenzaban a sudar de nervios por la espera, así que comencé a caminar por la habitación como un perro enjaulado e inquieto. Algo me decía que cuando salieran las palabras de su boca ya nada sería lo mismo, y no me equivoqué en ello. Pronto dejó su taza sobre el velador y me invitó a sentarme a los pies de su cama, observándome con una expresión de tristeza, pero también de cierta culpabilidad que me inquietó aún más. ¿Te has preguntado por qué tu madre nunca te habló sobre tu padre?, preguntó con voz nostálgica y sorprendiéndome a la vez, quedando pensativa por algunos instantes. Era cierto, mamá nunca quiso hablarme de él y hasta donde sabía, mi nacimiento había sido producto de una relación breve y tormentosa, cuyo resultado fue el alejamiento de mi progenitor antes de que yo naciera. Según mamá, este hombre nunca supo que estaba en su vientre al momento de marcharse, indicándome que no valía la pena siquiera conocer su identidad. Recordar aquello me resultó penoso y algo frustrante, pues haber crecido sin un padre siempre fue un tema para mí, aun cuando he tratado de manejarlo hasta ahora. Evité comentarios para no interrumpir a la abuela en su relato, y solo hice un gesto de negación ante su pregunta, enterrando mi cabeza entre mis hombros. Pese a ser la mayor de mis hijas, tu madre siempre vivió con frustración y envidia hacia sus hermanas por no poder tener una familia propia. A diferencia de ellas, quienes encontraron el amor muy joven contrayendo matrimonio prontamente y dando a luz numerosos críos. Tu madre no lograba encontrar estabilidad de pareja con ninguno de tantos novios comprometidos que tuvo por aquellos tiempos. Ella decía que estaba maldita, que el amor no era para ella, situación que pronto la sumergió en una horrenda depresión y desesperanza, más aún viendo cómo sus hermanas eran completamente felices y con abundancia de hijos. Con el paso del tiempo, supimos cuál era la razón de aquello y no era otra lamentablemente más que no podía embarazarse. Esto era la causa que alejaba a sus novios al darse cuenta de que jamás podría darles críos y una familia. Cuando nos confesó de aquello, casi con vergüenza, acudimos con muchos doctores, tratamientos y exámenes intentando darle un vuelco a tan cruel destino, pero solo confirmaban lapidariamente que estaba totalmente infértil, existiendo nulas probabilidades de procrear. La nefasta noticia la enloqueció, y la depresión pronto se transformó en locura, intentando por distintos medios curar aquella maldición como solía llamarle, visitando un sinnúmero de curanderos y de brujos. Por momentos creyó que, con rituales, consumo de hierbas, conjuros y extraños brebajes lograría sanar, que solo debía ser paciente. Pero con el correr de los meses, comenzó a probar si todo aquello surgía efecto, y las relaciones informales con distintos chicos que conocía no se hicieron esperar. Llegó un momento en que todo le daba lo mismo, no importaba quién la fecundara, y su obsesión por parir la llevaron a límites inimaginables con tremendas consecuencias. Fue así como dentro de tal ambiente conoció a esa extraña y oscura chica, a la cual se aferró amigablemente, y que fue la responsable de tanta tragedia. Se jactaba de practicar el ocultismo, astrología y un sinnúmero de rarezas que puso al servicio de tu madre.
según con la promesa de curarla y darle la fecundación que tanto anhelaba. A nosotros ignorantes también nos convenció de aquello. Sus visitas a casa se hicieron recurrentes, en donde pasaban horas en la habitación sin tener idea de qué hacían ahí dentro. Al principio, erróneamente, no le dimos mayor importancia. No queríamos que perdiera las esperanzas, y esta chica se mostraba siempre afable e interesada en ayudarla. Y al menos psicológicamente sí que lo hacía, pues su poder de convencimiento era tal que hasta yo comencé a creer que encontraría una solución. Fue tarde cuando entendimos que ella la arrastró, aprovechándose de su estado, a un camino oscuro, siniestro y sin retorno. Tu madre, inocentemente o tal vez no, se hizo partícipe de una extraña y siniestra secta, tan antigua como la región misma, pues datan de siglos adorando y enalteciendo la figura del famoso vampiro, del tal Tito Lastarria, elevando sus oscuras plegarias y quizás que otro tipo de prácticas incluso en la tumba misma de este ser. Así pues, una noche fría de junio, tu madre accedió a participar en un escalofriante ritual dentro de aquel mausoleo, con la promesa de curar definitivamente su mal gracias al vampiro. Hubo sacrificios animales y horrendas vejaciones que creo que no querrás escuchar. La obsesión por tener un hijo la cegó por completo, no comprendiendo dónde se estaba metiendo realmente, solo aferrada a la fe y creencias que se contaban de nuestro vampírico personaje. Cuando se dio cuenta de que no se trataba de una simple petición fue demasiado tarde. Aquello fue la veneración de una deidad oscura y satánica, el llamado de fuerzas malignas y perjudiciales para concebir a una criatura de forma antinatural. Tragué saliva con aquella última frase. Claramente aquella criatura podría tratarse de mí, pero también estaba sorprendida de cómo la abuela sabía tanto. Una lágrima rodó por los surcos de su mejilla, la cual secó pasando su mano. Luego prosiguió con el escalofriante relato en detalles a petición y responsabilidad mía, donde jamás imaginé lo que estaba por escuchar. De lo que pudo contar o recuerda realmente, debían esperar a medianoche para realizar aquel ritual, convidándola más temprano a casa a esta extraña amiga, con la finalidad de prepararla para la ocasión, en donde bebieron en principio alcohol, y ya luego le preparó raras pócimas y la obligó a fumar hierbas con especies supuestamente necesarias para el ritual, hasta que los miembros de la secta pasaran por ellas antes de la medianoche. Luego de aquel momento, comenzó a sentirse aletargada con su cuerpo adormecido, costándole reaccionar con normalidad motora, y su cabeza totalmente mareada, con muy poca conciencia. Luego recuerda que sintió cómo la recostaban sobre un suelo gélido, firme, casi pedregoso, y que a su alrededor luminiscencias de veladoras eran sostenidas por personas adultas con capuchas negras, no logrando distinguir sus rostros. Te contaré tal cual lo hizo ella, y no hay más detalles. Solo ella guarda en su alma todo lo que vivió y sintió ahí dentro. Pronto, y casi subconscientemente entendió que había sido drogada y estaba a merced de estas personas con pavorosas intenciones. Luego vino lo peor. Sangre cálida al parecer de un animal en sacrificio tiñeron su rostro y su cuerpo, mientras a su alrededor las figuras encapuchadas elevaban cánticos o plegarias enaltecidas en fervor. El sabor a sangre, metiéndose en su boca y nariz, parecían ahogarla, y las fuerzas eran nulas para zafarse de aquel destino. De un momento a otro, fueron rasgadas sus vestiduras, abiertas sus piernas, brazos, y fuertemente aprisionados por algunos participantes. Tu madre fue horrendamente abusada, no una, sino reiteradas veces por aquellos hombres de la secta. El dolor y desesperación parecieron devolverle parte de los sentidos, observando con horror que a su alrededor los miembros de esta asquerosa secta estaban completamente desnudos y pintados de sangre de aquel sacrificio. Tomaban sus manos, alzando brazos al cielo con alabanzas al demonio, y extasiados con aquel animal que le embestía una y otra vez. Luego perdió completamente la conciencia
El amanecer la encontró sobre una tumba, a medio vestir y completamente ensangrentada. El carmesí en su cuerpo no era solo de aquel sacrificio, sino también de la vejación a la cual fue sometida durante toda la noche. Le dolía todo su cuerpo, pero más el alma, y sus piernas flaquearon cuando intentó ponerse de pie y pedir ayuda. Como pudo y casi a rastras, llegó al acceso principal, en donde fue asistida por un joven cuidador que llegaba muy temprano a preparar el panteón para sus visitantes. Él mismo fue por ayuda y prontamente fue asistida y trasladada al hospital más cercano. Cuando la policía tocó la puerta, trayendo las malas noticias, pensé lo peor. Recién ahí caí en cuenta de que tu madre no había llegado a casa aquella noche. Ya en el hospital y sumidas en la tristeza y desesperación junto a sus hermanas, el médico se dio cuenta de su estado y de lo sucedido, echando en llanto al instante, no dando crédito a lo que él profesionalmente relataba. Drogada, deshidratada y lamentablemente violentada sexualmente, yacía en aquella camilla. La policía nos tomó declaraciones y aguardó paciente a que retomara la conciencia para tomárselas a ella. Aquí viene lo más extraño de todo, pues le mintió a la policía, y yo aún no sabía la horrible verdad que ahora pongo en tus oídos. Su versión de los hechos fue que había sido abordada por un grupo de hombres, drogada y llevada a la fuerza al panteón. Dijo no recordar casi nada ni poder dar características de sus victimarios. Jamás entendimos por qué ocultó todo. Pero semanas después, y producto de las muestras de ADN, fueron aprehendidos y formalizados 3 hombres por abuso y violación, quienes una vez detenidos, negaron los hechos argumentando que todo había sido consensuado, producto del alcohol y de las drogas consumidas previamente en una fiesta, en la cual tu madre había participado voluntariamente. La policía luego dio con aquella mujer y su casa, quien respaldó las declaraciones de los acusados con su versión, agregando que si querían, podían tomar huellas de su casa, que aún quedaban en los vasos y botellas donde bebieron alcohol aquella noche. Al final, toda esta horrible pesadilla, para el fiscal, fue una desventurada fiesta con un cóctel de drogas y alcohol que propiciaron una orgía, donde se tuvo sexo consentido en aquel lugar profanado por los participantes. Días después, aquellos animales quedaban en libertad, solo con medidas cautelares de no acercarse a la víctima ni abandonar el país mientras durase la investigación. Tu madre se encerró por semanas en el cuarto y comía la nada misma. Le aterrorizaba poner un pie en la calle y guardó un silencio sepulcral sobre lo sucedido. Con el correr de los meses vino lo más extraño, en donde todo esto comenzó a tener un vuelco inesperado y espeluznante. 6 meses habían pasado de la tragedia, cuando decidió salir del cuarto y casi con regocijo traía noticias de sus atrasos a su periodo menstrual. La visita de un médico no se hizo esperar, y los exámenes posteriores confirmaron con sorpresa un embarazo de 8 semanas, dejando a toda la familia impávida e inquietante. No era la noticia aquella en sí, sino que los tiempos no calzaban si aquel embarazo fue fruto de aquella violación, lo que nos confundía y atemorizaba. Era una noticia agridulce. El sueño que tanto anheló se cumplía. Pero ¿cómo diablos había ocurrido estando encerrada todo este tiempo en casa? Esa era la pregunta que nos hacíamos. Fuimos con otro doctor y a otros centros hospitalarios pensando que había un error en las fechas de gestación, pero no. Todos efectivamente confirmaban que tenía 8 semanas de embarazo. ¿Cómo era posible, Dios mío? Intentamos volver a la normalidad y no pensar más en la rareza de su embarazo, pero luego comenzamos a temer aún más cuando pareció perder el raciocinio. Comenzó a contarles a todos con gozo que aquella figura vampírica era el padre de la criatura que llevaba en su vientre, que había escuchado sus súplicas y que aquel sufrimiento horrible de aquel oscuro ritual había valido la pena, pues el mismísimo vampiro Lastarria golpeó a su ventana una noche muy de madrugada, a quien dejó entrar para insertar en ella el milagro que tanto esperó. Pese a lo escalofriante de su historia, que narraba con total veracidad,
Todos en la familia consensuaron en que se había vuelto loca. Sin embargo, desde aquella noticia cosas extrañas y escalofriantes comenzaron a suceder en la casa. En más de alguna ocasión, la escuché hablar con alguien a susurros dentro del cuarto, siempre casi a la medianoche. Al principio pensé que era algo de su locura misma, pero luego, una de tus tías que vivía por ese entonces en la casa con su familia, tuvo extraños incidentes, lo que pronto comenzó a atemorizarnos de sobremanera. Primero fue uno de tus primos, el más pequeño por ese entonces, que comenzó a hablar de un hombre vestido de negro, que frecuentaba por las noches la ventana de su cuarto. Pesadillas infantiles supusimos, pero ya luego nos comentó de haberlo visto entrar al cuarto de su tía. Fue tu propia tía Lucy, quien noches después y al levantarse al inodoro, escuchó voces provenientes desde el cuarto de tu madre. Era la voz de un hombre. Por lo tanto, alarmada entró de golpe, topándose con estupor con una sombra tenebrosa y oscura que yacía de pie junto a la cama, evaporándose casi al instante como bruma negra y maloliente, impregnando el cuarto de un hedor a muerte. Tu tía no supo cómo explicar aquello con lo que se topó, y tu madre contribuyó más al horror indicando que aquella sombra era él. El resto de su embarazo no fue muy distinto. Si bien la salud física era excepcional, su mente era el problema, decidiendo darle tratamiento psicológico, pues seguía insistiendo en aquellas horribles ideas fantasiosas del vampiro como responsable de todo. Pese a ello sentíamos que algo raro pasaba en la casa, y el miedo nos sometía a tal que por las noches ya nadie salía de sus cuartos y las ventanas las comenzábamos a cubrir con telas negras y con doble seguridad. Las voces y conversaciones murmurantes desde su cuarto eran recurrentes, y pisadas sobre la techumbre nos quitaban en reiteradas oportunidades el sueño, tomando nuestros rosarios y orando hasta el amanecer. Intentamos bendecir la casa con la esperanza de apartar aquello oscuro que se cernía sobre nosotros, que pese a no verlo, estaba en el aire y sobre todo por las noches. La iglesia nos ayudó bastante, y sobre todo a tu madre. Comenzar a llevarla frecuentemente a misa fue la mejor decisión, pues sus últimos meses de embarazo pareció recuperar lentamente su lucidez. Estaba totalmente emocionada, dichosa y expectante de que pronto nacieras, y comenzó pronto a solo preocuparse de ti, olvidando aquellas macabras ideas, hasta que llegaste a este mundo de la forma más natural que existe. Aquí estás hoy, hecha toda una mujer y con toda una vida por delante. Haz que valga, pues tu madre lo pasó muy mal, pero gracias a Dios logró recuperarse y todo lo ha dado por ti, y pensando en lo mejor para ti. Eres lo que tanto pidió, y aun cuando tu nacimiento esté envuelto o ligado a un mar de extrañezas y de situaciones que solo ella guarda en su corazón, aquí estás. No sé si el cielo realmente te habrá enviado y escuchó a tu madre, o eres producto de aquella escalofriante experiencia pedida al vampiro aquel. Quizás solo lo sabremos cuando caiga la última cruz. ¿Cómo sigues adelante, sabiendo que tu origen es producto de toda esta atrocidad? Que tu propia madre y tu familia te hayan ocultado algo así por 20 años. Ahora todo tiene sentido, del por qué mamá negaba hablarme de mi padre. Creo que ni ella tiene claro realmente quién es. Todo esto me enfermó. Caí en una depresión horrible a tal que en reiteradas oportunidades atenté contra mi vida. Fueron un par de veces en que rasgué mis venas. Me sentía sucia, impura, y el imaginar cómo fui concebida me sumergió en una oscuridad horrible. Pero cada vez que intentaba acabar con mi existencia, la sangre que brotaba desde mi antebrazo parecía causarme una efervescencia anómala. Era una exaltación placentera, en donde el olor a sangre se metía en mi nariz llevando a mi mente aquellas sensaciones totalmente indescriptibles, pero de regocijo. Aquello me causó un miedo exorbitante, más aún sabiendo de mi supuesto origen antinatural, pero también provocaba una curiosidad casi incontrolable a tal punto que,
Admito que la segunda vez que me corté, no lo hice tan solo pensando en acabar con mi vida, sino también algo en mí. Quería repetir aquellas inquietantes sensaciones de agitación placentera sobre la sangre y sobre el dolor. Pero hay algo aún más oscuro e inquietante en todo esto que no les he contado. Aquellas marcas que debieron quedar de mis intentos de acabar con mi vida han desaparecido. Mis brazos no muestran cicatriz alguna de los cortes profundos propinados a mis venas. Y es a lo que más le temo de todo esto. Hubo una tercera vez. Pero el cortarme fue lisa y llanamente para confirmar con estupefacto que mi piel cicatriza antinaturalmente y que tal vez me estaba convirtiendo en un monstruo. Esta vez, el hedor a sangre caliente metiéndose en mi nariz trajo consigo una avidez de probarla, que no pude resistir, y terminé succionando mi brazo como un animal sediento de ella. Guardé aquel pavoroso secreto entre las paredes de mi habitación durante los que permanecí encerrada, intentando comprender toda esta locura y poder darle algún sentido a esta nueva vida. No sabía qué rayos haría con todo esto, pero pronto me ambicionó descubrir aún más sobre mi verdadero origen. No comprendía cómo durante 20 años de mi vida me había sentido tan normal y con solo saber la verdad de mi existencia hubiese mutado. Aunque pensándolo bien, vienen ahora algunos recuerdos de la infancia, en que mis heridas decaídas nunca duraban tanto sus huellas en mi piel, a diferencia del resto de niños. Tampoco nunca había sufrido alguna fractura a mis huesos. Debía, a como de lugar, entender esta locura. Fue así como pronto me mudé a la casa de Carmen, gracias a mi tía que me aceptó con los brazos abiertos. No podía contarles la verdad, así que justifiqué aquello con una fuerte discusión con mamá y que de cierta manera había sido algo así. Luego del relato de la abuela, la encaré por haberme mentido durante toda la vida respecto a quién era mi padre. Fui algo comprensiva respecto a los hechos, pues de acuerdo con lo contado por la abuela, no estuvo mentalmente bien del todo, y en parte la perdonaba. También fue bastante cruel y horrible todo lo que tuvo que pasar, pero más allá de ello, era el hecho de haberme mentido lo que le reprochaba. Tuvimos una discusión fuerte, en donde ella puso su orgullo por delante, como también cierto silencio ante mis interrogantes, siendo motivo suficiente para largarme de casa. No quería estar bajo el mismo techo, al menos no por el momento, pues mi estado era de una enorme confusión y llena de sentimientos encontrados. Necesitaba estar lejos de ella y de la abuela para pensar con claridad. Pronto me vi sola en esto y no sabía por dónde empezar. Partí por la biblioteca pública, devorando todo lo relacionado con la época en que mi supuesto padre, o el ser que ayudó a mi existencia, había vivido. Ratifiqué con ello la historia de la abuela, y efectivamente, Lastarria había sido alguien muy importante en la región. Pero el resto, todo lo relacionado con el mito y las historias de ultratumba, tuve que recurrir al internet. Había mucha información similar e incluso distinta a la contada por mi abuela, pero en general, efectivamente, Tito Lastarria tenía un misterioso y espeluznante historial oscuro. Sin darme cuenta, pasé horas viendo videos, leyendo comentarios y foros sobre esta fascinante historia, hasta que di con una extraña página en redes sociales de conspiraciones de nuestra ciudad, donde llamó mi atención una particular publicación referida a la leyenda del vampiro Lastarria. No difería mucho de lo que yo sabía, pero fue en los comentarios en que topé con un usuario denominado Witch969 Inferno, quien expuso una extraña y particular anotación que llamó profundamente mi atención, pues resaltaba sobre las demás en su contexto extraño y casi profético. Decía algo más o menos como: y caerá la última de ellas, y no habrá dónde esconder tu alma. Sálvate como nosotros, el tiempo se acaba. En primera instancia, la pasé de largo sobre el comentario, pero al devolverme y repasar el contenido de la gente, me detuve en él con particular atención. Me parecía un salmo bíblico o como un mensaje subliminal. Busqué al usuario aquel en su perfil, quien no tenía foto alguna y solo unas cuantas imágenes extrañas que en mi vida había visto, y un par de fotos de aquel panteón. Una de ellas llamó mi atención
pues era dentro de la tumba misma. ¿Cómo diablos tomaron aquella foto? Mis ansias de conocimiento, aún sin claridad, y la curiosidad me impulsaron a hablarle al usuario aquel, quien se mostraba conectado a esas horas en sus redes sociales. Le saludé por mensajería, preguntando cómo rayos había obtenido aquella foto del ataúd como pretexto. Esperé algunos momentos, pero parecía no leer los mensajes. Así que desistí de la espera y seguí buscando información en la web. 10 minutos más tarde, aquel extraño usuario respondió. No fue un típico saludo o la respuesta que esperaba. Simplemente remitió un enlace el cual me negué a acceder inicialmente pensando en algún típico virus. Me detuve a esperar a que escribiera algo más, pero nada. Solo fue aquel enlace, que luego de meditar por algunos minutos accedí a él. Una extraña página web, cuyo fondo completamente negro quedaba ante mis ojos. No había menú alguno, solo una tétrica música de fondo y unas imágenes que comenzaron en segundos a aparecer. Eran como diabólicas, del tipo pentagramas, y me pareció que una de ellas era la misma que encontré en el perfil de aquel usuario. Pronto se abrió un recuadro, el cual me invitaba a acceder a otro enlace, cuyas letras rojas decían textualmente: ¿crees en el vampiro? Únete a nosotros y sálvate. Me pareció escalofriante y a la vez repulsivo, cerrándola de inmediato. Justo en ese instante, aquel usuario me volvió a escribir. ¿Eres Daniela, la hija de Nancy? Era la escalofriante pregunta frente a mis ojos, la cual estúpidamente respondí en afirmación. ¿Cómo rayos sabía el nombre de mi madre? Si bien tenía fotos de ella en mi perfil, en ninguna había nombres. Esto comenzó a espantarme, apagando de inmediato la computadora y largándome a casa más confundida de lo que llegué. Al llegar, le pedí la computadora a Carmen un instante con la excusa de revisar algunos temas de calificaciones, pero en realidad quería ver si aquel usuario me había dejado más mensajes. Extrañamente ya no tenía acceso a su perfil. Era como si ya no existiera, y cuando intenté acceder al enlace nuevamente había desaparecido. Fue todo tan raro que decidí en un papel bosquejar rápidamente aquellos símbolos que había visto en el escalofriante sitio para mostrárselos a Carmen, esperando, no sé, tal vez que ella supiera de qué se trataban o su significado. Había uno en particular que quedó grabado en mi mente por sobre el resto. Era una estrella de 5 puntas invertida dentro de un círculo y luego 2 circunferencias más sobre el primero. De 4 de las puntas de aquella estrella colgaban cruces en donde 3 de ellas estaban invertidas. Algo muy satánico me pareció. En la punta que quedaba libre había una especie de triqueta, cuyas líneas que la conformaban eran ramas como espinas. Cuando le mostré aquel símbolo a Carmen, quedó pensativa por algunos segundos. Tomó la hoja con el boceto y lo observó desde distintos ángulos, comentando que le parecía claramente un símbolo perteneciente a una secta o algo así, preguntándome que dónde lo había visto. Le mentí diciendo que alguien me había mandado un extraño correo con aquel símbolo, pero que por miedo lo había eliminado. Cuando me retiraba a mi cuarto, Carmen me detuvo, exigiéndome que le mostrara nuevamente aquel extraño boceto. Algo vino a su mente y lo miró nuevamente desde distintos ángulos, con exhaustiva detención, y pronto su rostro reflejó asombro, lo que acompañó con un largo silencio que se hizo incómodo e inquietante. «Sé que he visto este dibujo», exclamó, casi con seguridad mientras seguía moviéndolo en distintos ángulos. Luego pareció recordar dónde, y su rostro palideció y reflejó perturbación y miedo. «Ya sé dónde lo he visto, prima. Fue en un extraño cuadro que tu mamá le regaló a la mía hace unos años y que lo escondió en el ático. Está tirado ahí arriba, en una de las cajas.